Bueno, mi nombre es José Antonio Barraza Medina y voy a hablar sobre fisiología del sistema respiratorio de parte del Hospital Ignacio Zaragoza. Tengo como compañeros a Alejandra Isela Andrade Flores y a Santiago Ortiz Condo. Como antecedentes históricos, vamos a estar viendo algunas generalidades del sistema respiratorio, ventilación pulmonar, principios físicos del intercambio gaseoso y regulación de la respiración. Bueno, Aristóteles pensaba que el aparato respiratorio era un auténtico arbusto o árbol invertido con un tronco amplio, que vendría siendo la tráquea, que se dividía en dos ramas principales, bronquio derecho e izquierdo. Paracelso fue el quien creó el primer aparato mecánico con un fuelle como un pulmón artificial. Realdo Colombo identificó el paso de la sangre a través de los pulmones al verlo en animales. Se empezó a pensar que la respiración era mucho más que una mera ventilación. Juan Valverde Jamusco identificó que la sustancia del pulmón es esponjosa y blanquecina y que el oficio principal de los pulmones, el oficio principal de los pulmones era recibir el aire. Marcelo Malpighi descubrió los alveoles en un pulmón de rana y Robert Hooke demostró que lo necesario para la respiración era el aire y no el movimiento. Antoine Lavoisier eh, identificó que el oxígeno es indispensable. Cuando el hombre respira, el aire penetra en sus pulmones, la sangre toma parte del oxígeno y despide otro gas que es el anhídrido carbónico. Philip Brinker inventó un pulmón artificial. James Hardy realizó el primer trasplante de pulmón con éxito. Y bueno, el sistema respiratorio contribuye a la homeostasis encargándose del intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 entre el aire atmosférico. La sangre, las células de los tejidos contribuye a ajustar el nivel de pH de los líquidos corporales. Una de las funciones del aparato respiratorio es que produce sonidos y excreta grandes cantidades de agua y calor. Tiene receptores para el sentido del olfato, filtra el aire inspirado, ayuda a regular el pH sanguíneo, interviene en el intercambio gaseoso y adaptación de oxígeno para llevar las células y eliminar el CO2 de estas. Se divide en dos zonas, una zona respiratoria y una zona de conducción. En la zona respiratoria va a haber zona de conducción y zona respiratoria. La zona de conducción va a estar dada por el tracto superior, respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. El superior está conformado por la cavidad nasal, faringe y laringe. Y el tracto respiratorio inferior está por la tráquea, bronquio primario y los pulmones. Y bueno, la zona respiratoria va a ser cada alveolo, va a estar la arteria pulmonar que pasa por los capilares, la membrana alveolar, la membrana respiratoria y el oxígeno pasa a los glóbulos rojos por medio de difusión. El dióxido de carbono pasa a los diferentes alveolos. La respiración pues va a estar dada por la respiración pulmonar, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, los líquidos corporales y la respiración la regulación de la respiración. Bueno, la ventilación pulmonar es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. Los pulmones se pueden expandir y contener de dos maneras: un movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar y acortar la cavidad torácica, o mediante la elevación y descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior. Aquí podemos ver la expiración y la inspiración. Bueno, el ingreso del aire a los pulmones va a aumentar la presión pulmonar menor a la atmosférica, va a aumentar el volumen y el diafragma se contrae. La salida del aire en los pulmones es mayor a la atmosférica y disminuye el volumen y el diafragma se relaja. El volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Entre más volumen, menor presión atmosférica. La inspiración es de la ley de Boyle, habla sobre esto, del volumen. Y la ventilación pulmonar, el 25% se va a quedar en los en los músculos internos, externos intercostales, y el 75% del diafragma. Va a haber cambios en la cavidad torácica y podemos ver una línea punteada hasta donde se va a desplazar el diafragma. Y la presión alveolar durante la inspiración va a aumentar a 762 milímetros de mercurio. La cavidad torácica disminuye de tamaño, los pulmones se retraen. La cavidad torácica aumenta de tamaño y de volumen cuando se expanden los pulmones. La presión atmosférica es de alrededor de 760 milímetros de mercurio al nivel del mar.
Bueno, va a haber presiones que originan el movimiento de entrada y salida del aire de los pulmones, como va a ser la presión pleural, alveolar y la presión transpulmonar. Aquí tenemos una imagen de cómo se da el fenómeno de la respiración, cómo aumenta la presión transpulmonar, la pleural, la alveolar y el volumen pulmonar. Bueno, y las propiedades físicas de los pulmones es que van a tener adaptabilidad, elasticidad, así como distensibilidad, y tienen tensión superficial. Bueno, aquí se ve una imagen de lo que viene siendo el enfisema pulmonar, donde los alvéolos tienen una metaplasia y dejan de desplazar el moco, quedándose por dentro de ellos. Aquí veremos la fisiología pulmonar, cómo se da la inspiración, la expiración, la capacidad residual y funcional. Y durante este fenómeno va a haber un intercambio físico de gases. La cantidad de un gas dado que se disolverá en un líquido a una temperatura dada está en función de la presión parcial del gas, la ley de Henry. La concentración de un gas en solución depende de la presión y su solubilidad. Y va a haber algunos principios físicos del intercambio gasoso que van a afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto va a ser la acidez, la concentración de dióxido de carbono, la temperatura y el bifosfoglicerato. Hay una regulación de la respiración formado por varios grupos de neuronas localizados bilateralmente en bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico se va a dividir en tres áreas. El área rítmica vulvar, ahora neumotáxica, ahora apneústica, coordina la transición entre la inspiración y la expiración. La hora neumotáxica ayuda a coordinar la transición entre la inspiración y la expiración. Y el área rítmica vulvar es el control del ritmo básico de la respiración. Bueno, incluso durante el ejercicio intenso ya la mayoría de las alteraciones respiratorias y el dióxido de carbono se alteran en la sangre arterial. El sistema nervioso ajusta la velocidad de la ventilación alveolar casi exacto a las demandas del cuerpo. En reposo, cerca de 200 mililitros de oxígeno son consumidos por las células. Esto aumenta hasta 30 veces en atletas de alto rendimiento. Y el ejercicio extremo consume oxígeno de 15 veces más en adultos sanos. Va a haber una regulación del centro respiratorio, influencias corticales sobre la respiración y regulación por quimiorreceptores y barroreceptores. Otras influencias de la respiración va a ser la irritación de las vías aéreas, la estimulación del sistema límbico, la temperatura, el dolor, la presión lateral, la distensión del músculo del esfínter anal. Y bueno, hasta aquí sería nuestra participación para la tarea de nuestra clase de fisiología de la UNAM. Gracias.